Nuevo bloque en esta propuesta de Vamos de Nuevo, y decíamos, lo comentábamos al comienzo del programa, un temita, sumamos a alguien aquí al staff de esta propuesta, un temita que nos pone en la situación muchas veces de las relaciones intrafamiliares. A ver, con qué se sostenían, con cuánto amor o con cuánto interés se sostenían. Muchas veces nos traen algunos inconvenientes, las sucesiones familiares. Y para eso contamos con una especialista, con la doctora Ana Mascareño. ¿Cómo estás, Doc? Tanto tiempo, hoy la voy a ver 2 veces, me parece. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Buen día a todos, a todas. Muchas gracias por sumarte a aportar estos datos que son realmente importantes. Pero me gustaría que arranquemos desde el comienzo. ¿Qué es una sucesión? ¿Quiénes participan? Las cuestiones básicas como para ir ilustrando este tema que seguramente va a traer para seguir charlándolo. Pero bueno, arranquemos por lo básico, por lo menos. Bien, la sucesión, digamos, primero por lo básico, digo, siempre el futuro es incierto. Entonces, justamente esto que hablaba usted de las cuestiones de que a veces, de los tironeos que pasa, entonces, muchas veces es recomendable dejar planificado o hacer lo que se llama una planificación sucesoria en cuanto a lo patrimonial. Claro. Que esto lo vamos a ver en instrumentos, lo vamos a ir charlando. Pero bueno, siempre antes de hacer, digamos, dónde se deja esto plasmado, en qué instrumentos, yo me tengo que asesorar con un abogado o con un escribano, si es un abogado especialista en el tema, y si es un escribano, lo recomiendo más porque esto tiene que quedar plasmado siempre en un instrumento escrito. ¿Cuál es el valor legal de algo que lleva como un acuerdo? El valor legal es que justamente al quedar plasmado en un instrumento público puede valer para después cuando se produzca el deceso de la persona. Claro. Anticiparse un poquito, lo hemos hablado varias veces. Eso es como una planificación sucesoria. Claro, y no tener miedo de charlarlo en alguna reunión familiar, porque vos decís, absolutamente, es impredecible el destino, y tener más o menos claro esto puede facilitar muchísimo después. Facilita, acorta muchas veces los procesos, y también para que por ahí las personas sepan que no necesariamente todo se tiene que encauzar por un juicio sucesorio largo. Claro. O sea, hay muchas formas, siempre, como le digo, que esté asesorado por un buen abogado especialista en el tema, no solo en sucesiones, sino en derecho inmobiliario, en cuestiones de inmuebles, y a la vez de un notario, porque yo necesito el notario para que actúe como fedatario y realice estos instrumentos que tengan validez legal. Entonces, primero el sucesorio. ¿Qué es la sucesión? Básicamente, la sucesión, digamos, como en sentido amplio, es disponer, ¿sí?, de los bienes que ha dejado el causante, disponerlos, primero ver qué es lo que tiene. Yo estoy hablando en un concepto amplio, no jurídico, digamos, merituar lo que tiene y dividirlo entre los herederos o entre quienes tengan un derecho legítimo sobre esa sucesión. Básicamente es eso. Eso es como en sentido amplio. Ahora, el juicio sucesorio es el que se tramita ya por vía legal, en tribunal. Te detengo así, Doc. Mencionaste, ¿quiénes tienen un derecho sobre bueno, en esta situación? Ahí vamos. Que siempre cuando pasan estos temas uno empieza a dudar porque le dicen causante, le hablan de heredero legítimo, uno no entiende. Entonces, siempre yo tengo digo como una publicación, ¿quién es quién en las sucesiones? Primero, ¿quién es quién? ¿Quién es el causante? ¿Quién es quién? Bueno. El causante, ¿quién es? Es la persona fallecida. Bien. Y quien deja, o sea, quien tiene los bienes o quien tiene y genera los derechos en los herederos. ¿Quiénes son los herederos legítimos? Todos aquellos que tienen justamente un derecho legítimo en la sucesión de ese causante. Que los herederos pueden ser, en primer grado son los descendientes. Sí. Segundo, son los ascendientes. Por eso es como que la línea baja, primero baja. Claro. Si no hay herederos, cuando se produce un causante que no tiene heredero, murió sin herederos, sin hijos, sube a los ascendientes. Claro. Si no hay ascendientes que para reclamar o están fallecidos, va para los costados, colaterales. Bien, no sabía esa parte bueno, eso primero se llama vocación hereditaria en el derecho sucesorio. Bien. Entonces, acá surge también cómo juega en una relación de pareja, en un matrimonio, cómo juegan acá las partes. En la relación, digamos, cuando pasa
el matrimonio, que está muy bien que lo diferenciemos de la unión convivencial. Acá en el matrimonio, primero hereda quién es el marido, digamos, el viudo, viuda, que se dice cónyuge supérstite, ¿sí? Porque es quien, o cónyuge sobreviviente, porque es quien sobrevive a la muerte. Claro. Primero es el cónyuge supérstite. No voy a entrar a hablar de las porciones legítimas, porque es un mareo, porque digamos el tecnicismo del código, la casuística del código es muy específica, como muy dirigido a los profesionales. Pero sí para decir que en principio los herederos legítimos son el cónyuge supérstite y los hijos o hijas. Bien. Son los herederos legítimos los que tienen la porción legítima. La primera parte, digamos, de este esquema está ocupada así. Y el cónyuge supérstite hereda, primero al ser casado, como socio de la sociedad conyugal, porque el matrimonio genera una sociedad conyugal, y segundo también como un heredero legítimo. Bien, ahí me detengo porque lo vamos a tener que aclarar en algún momento, no sé si... Sí, las porciones. No, las porciones, pero también esto que manifestábamos, el tema matrimonio, y unión convivencial. Y uniones convivenciales, y cuáles son las diferencias, ¿no? Sí, la unión convivencial, o sea, en cuanto a las dos, justamente en este punto de lo que es sucesiones, es la gran diferencia entre unión convivencial y matrimonio. Que siempre expresamos, que yo digo que hay mitos, porque uno piensa que porque esté en una unión convivencial va a tener los mismos derechos que al estar casado, y no es lo mismo. Estar casado genera un derecho sucesorio, como digo acá, soy heredero legítimo. En cambio, la unión convivencial, yo, digamos, soy el otro, quiero decir conviviente, no es concubino, soy conviviente, no tengo un derecho, porque no me he casado. Sí puedo tener otros derechos, más allá de que hoy en día está súper reconocida por el nuevo Código Civil, en realidad ya no es nuevo, ya es del 2015, pero por el Código Civil, la unión convivencial se generaron bastantes derechos en cuanto a los inmuebles, en cuanto al inmueble, como decir que es un régimen de familia, bueno, muchas cosas, que para todo eso, digamos, esto es un tema netamente de familia, pero para todo eso hay que registrarla a la unión convivencial en el registro civil. Claro. Ahora bien, si yo no la registré, es complicado, tengo que hacer un juicio, ¿sí? Pero generalmente los que heredan, los que tienen derechos, en el caso de esa unión convivencial, ya sea por decir la viuda o viudo de la pareja, primero van a heredar los hijos, porque son los legítimos. Yo los represento a mis hijos. Entonces, en conclusión, no tienen los mismos derechos en la unión convivencial que en el matrimonio, no tiene derechos sucesorios. Claro. Bueno, eso es síntesis. Partamos de esa base. Después se entrará en el debate. En el debate de jugarán los abogados. Exactamente. Sí tengo derechos, digamos, en cuanto a los reclamos de pensiones, a lo previsional. Bueno, ¿qué temas se van ampliando? Porque después, no para ahora, le digo, pero después vienen, si se hizo esta unión convivencial y ya venían hijos de un matrimonio, venían hijos de... O sea, hay toda una ramificación y se puede llegar... Estamos hablando de un pantallazo general de algo bastante simple y lineal que surgió y que se puede más o menos manejar. Después empieza el resto de... Ahí son los conflictos judiciales, bueno, justamente, porque cuando entra, qué sé yo, por decirle el caso, como dice, no sé, primero el causante se casó y tiene hijos obtenidos del primer matrimonio y después tuvo una unión convivencial y tiene otros hijos. Todos los hijos van a tener derecho, eso sí, los hijos sí, pero ¿qué pasa con la esposa, con la conviviente supérstite? Hay temas ahí. Vuelvo a lo, porque si no nos metemos en muchos temas al mismo tiempo. Sí. Bueno, ¿cómo se inicia una sucesión técnicamente, en la práctica? O sea, en la práctica, ¿cómo se inicia? Se produce el fallecimiento del causante, yo tengo que acudir al abogado, eso tienen que saber, porque por más que hayamos hecho un testamento, que ya lo vamos a hablar, cuando digo haya hecho un testamento o no haya hecho un testamento o alguna declaración por ahí hace mucho, bueno, lo que fuere, sí o sí, yo tengo que iniciarlo, abrirlo el juicio sucesorio ante tribunales para obtener la declaratoria de heredero, que es el primer etapa del sucesorio. Si no hago eso, no puedo tener nada. Entonces, ¿cómo se inicia? Yo tengo que acreditar con partida de función del causante legalizada, partidas de nacimiento, cómo se acredita el vínculo sucesorio, la vocación hereditaria, partidas de nacimiento de todos los herederos, ¿sí? Y de la cónyuge supérstite, y el acta de matrimonio. Entonces, con ese trámite, sí, muy por arriba, se inicia y se abre el juicio sucesorio. Una vez acreditados ciertos recaudos que decreta el juez, para ver si tuvo testamento o no, unas cuestiones, se publican edictos
para ver si se presenten todas las personas con derecho, que se consideren con derecho en la sucesión, y ahí se declara por sentencia interlocutoria a los herederos, la declaratoria de herederos. Claro, que en eso yo me detengo, estaba por una cuestión particular casi que te llega una notificación, y hoy casi es imposible que no te encuentren, donde te dicen, si te preguntan si vas a formar parte de esta declaratoria de herederos. Exactamente, siempre se notifica, ¿sí?, por notificación judicial, en donde es básicamente la apertura, el inicio del juicio sucesorio para que yo me presente, estar a derecho si me considero. Si yo no digo nada, se supone que yo ya estoy notificada, que no me interesa, no sé, eso se verá, pero yo tengo que estar notificada legalmente. Y además, no solo llega la notificación, sino el edicto que se publica en el boletín oficial y en un diario local, de circulación local. Porque a veces pasa que ya avanzó un sucesorio y vienen por ahí los clientes y me dicen, no, pero yo nunca sabía, nunca me notificaron, más allá que se entera. Muchas veces la persona no se quiere dar por enterado. Sí. Pero la notificación, si estuvo diligenciada por el oficial de justicia, estuvo. Que yo no he hecho nada es otra cosa. ¿Tiene que ser una notificación en extremo? ¿Llega con el oficial de justicia? O, por ejemplo, te pueden... hoy te mandan No, un WhatsApp. No, tiene que estar. Nosotros todavía en la justicia tenemos, digamos, como antes. Puede estar... A ver, las notificaciones por WhatsApp, más allá de que hoy en día muchos abogados los usamos para casos extremos urgentes. Claro. Sí, para decir, bueno, hice esto, pero legalmente está. O la notificación por carta de documentos son los medios del Código Procesal Civil. Pero generalmente es una cédula que se deja debajo de la puerta. Claro. No hace falta que yo esté esperándola. Me la deja debajo de la puerta del oficial de justicia. Bien. Entonces, vamos pasando en limpio. Tenemos que ya sabemos cómo se inicia un juicio. ¿Quiénes, en términos generales, sin entrar en circuitos más imbrincados, son los herederos? Tenemos ese primer pantallazo y bueno, la posibilidad de la necesidad de tener que recurrir a un profesional para poder orientar un poco de la mejor manera esto. Exactamente, siempre. Uno tiene, eso no debe ser un mito, pero si te agarran los abogados y se llevan todo. Sí. ¿Es un mito? ¿Se llevan? No. No voy a hablar de los colegas ni de... No, lo que sí está bueno que en esta primera reunión, y yo lo aconsejo siempre, en la primera reunión que yo tenga, la primera audiencia, tanto con el abogado, con el escribano, y algo en general lo aconsejo con el profesional, yo sea clara, hasta yo lo aconsejo a los colegas, ser clara con los clientes en cuanto a los honorarios. Claro. Ser clara. Y primero preguntarle al cliente qué es lo que quiere. Usted solo necesita una declaratoria, solo porque a veces necesita gente de bajo recurso. O solo quiero hacer para cobrar un seguro. Claro. Porque pasa que a partir de la muerte, para un seguro, para lo que fuere, me piden la declaratoria. Yo solo quiero la declaratoria, bueno, listo, es un monto. Claro. Que yo quiero llegar hasta ahí nada más. Ahora no, yo quiero llegar hasta el final, hay inmueble. Ahí hay que ser claro, porque generalmente, aparte, recién se sancionó una nueva ley de honorarios, que están bastante ubicados para nosotros, quizá la gente se enoja, pero está ubicado porque estaba muy desactualizado los montos y eso llevaba a que cualquiera cobre a su leal saber y entender. Entonces ahora hay una ley de honorarios que fija cómo son. Nosotros tenemos en la justicia una regulación por juz y eso lo fija la justicia. Uno entra a la página del Poder Judicial y se fija cuánto vale un juz para una consulta, para lo que fuere. Entonces uno tiene que ser claro. Si el abogado no me habló de los honorarios y de los gastos, bueno, yo preguntarle. Claro. Para saber cuánto lo que va a hacer, porque alguna vez voy a tener que hacerlo al juicio. Claro. Y el otro tema que queda también interesante y para seguir explorándolo es esto de anticiparse, que mencionaste al comienzo, Doc. Anticiparnos a estas situaciones que después nos agarran en los apuros, en medio de la tragedia familiar, de una pérdida. Sí, y pasó mucho en el 2020, con la pandemia y bueno, muchas muertes inesperadas, pasaron muchas, y yo creo que eso es siempre también la enseñanza que nos deja planificar a veces. A veces uno se asusta porque como que no quiere pensarlo y piensa también muchos que no se puede hacer testamento, que en la Argentina no hay, porque sí se puede hacer. Además que hay formas, hay que asesorarse para para que tenga valor legal después de la muerte. Claro. Y saber que por más que se haya hecho un testamento, lo mismo se va a tener que abrir un sucesorio. Claro. Porque nuestro código civil o el código procesal, como dice, el sucesorio se abre. Si hay testamento, se hace una sucesión testamentaria. ¿Qué significa? Se inicia y yo le digo a usted, heredero, mire, mi papá había dejado el testamento, es esto. Está en tal escribanía, listo, se respeta la voluntad
Bien. pero se sigue haciendo el proceso. Si no hay testamento, como la mayoría de los casos, son las sucesiones intestadas, que son las que existen en tribunal. Bien, bárbaro. Le decimos a nuestros televidentes, Vale querida, que pueden comunicarse, enviar las consultas, no solamente, bueno, a nosotros a través de estas vías de contacto, Vale. Sí, nos pueden escribir al WhatsApp al 3834-710293, también por Instagram a Vamos de Nuevo TV o a nuestro Facebook Vamos de Nuevo Catamarca. Y esta charla que estamos teniendo acá va a quedar registrada también en el canal de YouTube que tenemos de Vamos de Nuevo Catamarca. Allí va a estar completo el programa y ahí también puede buscar algunos de los datos que estamos hablando con nuestra abogada que está presente acá, la doctora Ana Mascareño, que a su vez tiene sus vías de contacto y tiene Instagram donde la doctora da algunos tips, ¿o no, Doc? Sí, ahí damos para todos los que se quieran a la tecnología, porque por ahí es como es muy activo. Bien, en el Instagram usted puede escuchar algunos de estos tips de la... Sí, el Instagram es el estudio, en realidad, Estudio Mascareño Córdoba. En Facebook es M&C Abogados. Bien, ¿sí? Bárbaro. Del estudio jurídico. Y yo le doy, me tomo el atrevimiento por cualquier consulta también, 3834-714071, 714071, donde puede consultar y pedir un turno para iniciar. En este caso estamos hablando de sucesiones, poder organizarse, anticiparse y hacerlo de la mejor manera posible para evitar estas cosas familiares, ¿no? Tan feas que a veces leemos, situaciones de desencuentros que se dan, ¿no? Ahí sí hay como un mito, lamentablemente a veces dicen que como que en las sucesiones se conoce a la familia. En las sucesiones y en los divorcios. Ahí uno termina Esos conociendo las sí. elecciones de vida. Bueno, entonces, para la síntesis, anticiparte. Planificación sucesoria. Planificación sucesoria. No, esta planificación sucesoria no implica que no vas a hacer una sucesión, sino que la tenés que hacer lo mismo. Se hace lo mismo, hay que abrirlo el juicio sucesorio. Perfecto. Un poquito diste a conocer y a entender cuáles son las ramificaciones más directas de quienes pueden llegar a ser parte de esta herencia, si se quiere. Es así, tenemos vía directa, hijos. Sí. Y bueno, matrimonio. Sí. Bien. ¿Qué más destacamos en todo este proceso? Hablamos de lo que son esto, en vocación hereditaria, quienes son los que heredarían, las diferencias entre lo que es la unión convivencial y el matrimonio, ¿sí? Y ser muy claros en cuanto a los honorarios y los gastos. Bien. Con el abogado, yo recomiendo buscar abogados también, no hay que decir abogado especialista en el tema, pero sí asesorarse tanto con un abogado como con un notario. Perfecto. Bueno, quedan varios temitas pendientes, así que por allí nos tomamos el tiempito y en algún momento seguimos charlando de esto, Doc, si le parece. Sí, porque que dejen consultas, porque siempre aportan para digamos, ilustrar más. Y falta el tema, pero se lo dejo planteado también para la intriga de los televidentes, el tema hijuelas, el tema... Por eso, son todos elementos que es hijuela, vamos a decir siempre. Solo la hijuela es como la resolución judicial final del testimonio, en donde ya se repartió los bienes. Pero bueno, eso lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar. Y también, en esta hijuela, lo dejamos ahí. Porque quiero ver el tema, si uno se entera en algún momento cuáles son los bienes que están digamos que se van a repartir. A repartir, todo eso lo vamos viendo, ¿le parece? Sí. Bueno, ¿se suma para el próximo? Sí. Muchas gracias por hacerme parte del staff. Bueno, te agradezco yo porque estos son temas que siempre generan muchos interrogantes y está bueno acercarse, tener un asesoramiento y después, bueno, si usted quiere profundizar, se pone en contacto con la doctora Ana Mascareño y allí seguramente va a poder, evitarse un dolor de cabeza futuro, que creo que es la intención, ¿no? Le pueden pedir turnos, es el teléfono de mi secretaria, de Ramona, y que de paso le mando saludos porque fue el cumpleaños ayer, así que la secretaria del estudio. Y a ellos le pueden dejar las consultas y ella les explica todo cómo pueden hacer, porque para mí es más efectivo una consulta donde llevan todos los documentos. Claro, y ahí se ponen a juntar todos los papelitos que han quedado sueltos por allí. Exactamente. Doc, mil gracias, ¿no?, por este momentito. Muchas gracias a ustedes. Bueno, que tengas buena jornada. Y nos vemos más tarde. ¿Sí? Nos vemos más tarde. Bueno, nuestro pequeño espacio, esta consulta jurídica, en este caso sucesiones. Vamos a seguir hablando del tema porque se han dado varias cuestiones allí para ir profundizando.